Bienvenidos, estamos ahora en la parte 2 del tema del secuestro que vivió el padre Felipe en el año 2003 en Lima, Perú. Habiendo llegado a Perú solo unos meses nomás, habías llegado. Eso fue la bienvenida a Perú. Y también de la manera de qué piensa el diablo de este carisma, ¿no? De sanar la familia y de la sanación, ¿no? El diablo no está contento con este carisma. Y bueno, padre, retornando ahora al secuestro, ¿qué desde ahí te ha enseñado Dios o qué te ha ido mostrando? Bueno, obviamente el secuestro fue una experiencia que todavía me quedo estupefacto, que no viví lo que viven muchos que sufren traumas. No he tenido pesadillas, una tranquilidad absoluta. Más bien ahora quiero que esto haya sido un ensayo, porque ya es, como dije ayer, que es un poquito más difícil. Ya uno, después de haber olido, tenía un olfato del cielo, ya uno desea más el cielo. Y te tenía una pregunta. Sí. ¿Puedo, hablando de eso, porque dijiste de que hubo un gozo increíble, o sea, un gozo que no lo podías contener y lo quisieras tapar, no podía, rebalsaba. Y pregunto, porque tú has vivido una vida, has mencionado en algunos testimonios de que si te hubieran agarrado, te hubieran puesto cárcel antes de los 20 años, ¿no? Hiciste todos los pecados capitales, digamos, ¿no? Dices, ¿no? En tu testimonio. Padre, compara algo del mundo con ese gozo que tú experimentaste. Bueno, sé que era un gozo ya del cielo. Y Dios ha ido compartiendo eso. No, nada lo compara. La vida en la tierra, aunque sea momentos especiales, en comparación es muerte. Wow. Es una ilusión. Es lo que habla, y sabes, Eclesiastes 2, vanidad de vanidades. Tratas de capturarlo y se te va por los dedos. Entonces es una ilusión. En comparación a la realidad por excelencia de lo que solo ofrece Dios. ¿Ya? Lo que se me ha venido es algo que ha venido después de esto y que he aprendido. Es que el sufrimiento es necesario. O si no, Dios no lo permitiría. Cuando Él dice, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz diario y sígueme, no es solamente algo que es, ok, tengo que hacer esto como una tarea, pero es necesario. Porque a muchas personas sin la cruz, porque la cruz nos hace mirar arriba, a Dios, a necesitarlo, a caer en cuenta de verdad que no somos nada, nos debilita. Y Dios siempre tiene en su proceso que debilitarnos. Uno. Segundo, la primera carta de Pedro 4, versículo 1 dice que tengamos el mismo pensamiento que Jesús, porque Él sufrió en la carne, en la tierra. Porque lo que han sufrido en la carne, en la tierra, rompen con el pecado. A veces solamente el sufrimiento, que es real, nos hace de verdad ser liberados de pecados de que son una ilusión, porque el diablo solamente tienta con ilusiones. Entonces eso nos hace despegarnos, desligarnos, nos libera de lo que es una ilusión, el pecado. ¿Ya? Y hay personas que solamente con sufrimientos fuertes pueden romper con el pecado. ¿Ya? Y por eso Dios lo permite. Pero otra cosa que Dios ha permitido, que una experiencia que duró muchos años, que una larga etapa de sufrimiento que Dios permitió y me advirtió un mes y medio antes: hijo mío, en mi retiro, prepárate para una prueba fuerte que se aproxima. Cuando ocurrió la prueba,
se lo conté a mi tutor espiritual, él lloró y él me dijo unas palabras y quiero llegar al grano, que fueron proféticas, que creo que para mucha gente no suena lo que harían ellos. Que cuando Dios permite el sufrimiento, y en este caso lo que Él había permitido, que era fortísimo, me mató, entre comillas. Ahora digo, me mató pero no morí. Es que me dijo, no desperdicies este sufrimiento. Muchas personas tratan de evitar, como la plaga, el sufrimiento. No sentir su dolor. Ya, uno tiene, y dicen, tengo que ser fuerte, que básicamente significa no dejarme sentir el dolor. Que es una ilusión, el dolor es dolor. Y de nuevo es importante porque todo el mundo sufre. No hay persona en esta tierra que no sufre. Entonces, mejor que aprendamos a sufrir correctamente. Entonces, ¿qué fue lo que enseñó en este periodo largo de sufrimiento? Que al comienzo me mató. En la oscuridad del dolor, básicamente, y el mismo Salmo 6, versículo 7 dice, el sufrimiento me nubló la vista. Entonces, el sufrimiento al comienzo nos nubla la vista y nos hace creer que Dios está lejos. ¿O por qué me estás haciendo esto, Dios? Eso es mentira. Muchas veces nuestro sufrimiento lo hemos causado nosotros. Muchas veces son consecuencias de nuestros pecados. Muchas veces Dios quiere utilizarlo para que nuestro tiempo en el purgatorio sea menos. Si lo ofrecemos, si lo aceptamos humildemente y lo unimos a la cruz, eso puede ser para reparar, para sanar de las consecuencias, las secuelas de los pecados. ¿Ya? Entonces, pero mucho sufrimiento es decisiones de uno. La gente no entiende eso. ¿Ya? Y le echan la culpa a Dios, que no tiene la culpa. ¿Ya? Ir contra la voluntad de Dios, eso causa sufrimiento. No hacer la voluntad de Dios causa sufrimiento. Hacer la voluntad de Dios causa sufrimiento. Es el camino angosto que habla Mateo 7, versículo 13. ¿Ya? Que pocos lo escogen, dice la Biblia. Entonces, ¿qué fue lo que me enseñó en este periodo de muchos años de este sufrimiento? Era que básicamente que el corazón humano pasa en su proceso como una Semana Santa. Hay un Jueves Santo, hay un Viernes Santo, hay un Sábado de Gloria y hay un Domingo de Resurrección. Y se puede saber en qué etapa estamos. A veces uno, no es que son derechitos, jueves, viernes, sábado, domingo. A veces unos jueves, viernes, regresas a jueves, o estás en sábado de gloria y regresas a viernes. Pero el punto que para sanarnos, para aprender a sufrir correctamente y dejar de sufrir incorrectamente, generalmente hay como este proceso. Y esto me lo enseñó sin que yo supiese que él me lo estaba enseñando. Yo no sabía que mi corazón estaba tomando notas. Yo no sabía que mi corazón estaba aprendiendo o siendo educado en esto. Que había toda una pedagogía en esto. Entonces quiero describir ahora qué significa el jueves, viernes santo, sábado de gloria y domingo. Jueves santo, ¿y por qué jueves santo? ¿Qué hicieron los discípulos cuando se llevaron a Jesús preso? Los soldados, los que fueron a buscarlo, huyeron, corrieron. Entonces eso simboliza la etapa donde alguien, y muchos, esta es la gran mayoría del mundo, no evitan su dolor. Y su idea principal es: tengo que ser fuerte. Y evitan su dolor como si fuese lo peor que pueden hacer, sentir el dolor. No es lo peor. Entonces, muchos viven en ese estado por muchos, muchos años. Están estancados en toda esa vida. Mi papá, él vivió eso, él vivió muchas cosas muy fuertes que nunca lo hablaba. Que nos enteramos solamente después de su vida. Y se nota que le afectó. Y muchas personas, uno obviamente cuando da retiro se da cuenta, gente le dice: padre, esto nunca se lo he contado a nadie, ni a mi papá. Yo conocí una señora que literalmente su mamá no la quiso y su mamá se la regaló a su abuela. La abuela no la quiso, se la volvió a la mamá. ¿Y dónde la mandó mamá a ser criada? En un prostíbulo. Y la pobre mujer, que obviamente ya es anciana,
fue criada en un prostíbulo. Y cuando ella empezó a contarme esto, ella me dijo, esto ni lo sabe mi esposo. Entonces, no se había dado el privilegio y la necesaria etapa de sentir el dolor. Por primera vez iba a hablar de esto, iba a sentirlo. Y la pobre mujer en agonía lo lloraba. Se sentía su llanto en toda la casa de retiro. Entonces, tú dices, ¿cuántas almas hay así? Lo mismo pasó una vez dando un retiro en Corea. Recibo una palabra de conocimiento. Había más de 4,000 personas en este local. Y escuchan en nuestras palabras. Acá hay mujeres que fueron esclavas de los japoneses sexuales. Eran esclavas sexuales por los japoneses. Y cuando lo dije eso en inglés, y mi traductora lo repitió traduciéndolo en el coreano, todo el local lloraba en agonía. No era ni llorar, era agonía. Gritaban. Y por 15, 20 minutos, un volumen alto de agonía. Y al mismo tiempo, el volumen bajó, se cayó. Entonces, estas pobres mujeres que estaban ahí, que fueron esclavas sexuales, habían guardado ese dolor. ¿Ya? Habían guardado ese dolor y como dije, mucha gente. Entonces, al comienzo de esa etapa de Jueves Santo, ¿cuáles son los síntomas, las señales que estoy en esa etapa? No me doy permiso de sentir el dolor. Creo que tengo que ser fuerte. Hay un grito dentro de mí. ¿Dónde está Dios? Creo que Dios me ha abandonado. Y mi fin, y con todo mi esfuerzo, es no sentir el dolor. Trato de ser fuerte. Y uno trata de vivir eso. Y te he escuchado, quizás puedes decir a qué punto es una locura esto de no mirar tu dolor. Y has dado un ejemplo de como cuando uno esté sangrando o uno no podías compartir esa parte. Claro, la herida es interior, entonces es como si alguien le chanca el dedo en la puerta y el dedo está sangrando y uno dice, y la persona no dice ni ouch, como si nada ha pasado, todo normal, entre comillas. Y mucha gente dice, ¿cómo estás? Normal. Y en el fondo no está normal. Y ese es un decir que bloquea, que básicamente disfraza el dolor. Entonces el ser humano hace, y muchas veces uno trata de evitar mirando su corazón, sintiendo su corazón, cosas fuertes, a veces se vuelven alcohólicos, adictos al trabajo, se mantienen totalmente activos, videos, el teléfono. Yo creo que son muchas formas que uno básicamente no mira la realidad de lo que está pasando en su corazón. Proverbios 4:23 nos dice que el corazón es la parte más importante y dice, estén vigilando su corazón, porque el corazón de verdad es el órgano sexual, ¿ya? Entonces yo creo que parte de la razón que hay tantos problemas y desorden en esa parte, que es un regalo, es sagrado nuestra sexualidad, es que básicamente no hemos mirado, no hemos mantenido, no hemos estado atentos a nuestro corazón, ¿ya? Y por eso no sabemos lo que es intimidad verdadera, ¿ya? Entonces el Jueves Santo es eso, que trato de ser fuerte, trato de evitar el tema como la plaga y no me doy la necesaria, no cumplo a una necesidad humana de sentir mi dolor, llorar mi dolor y hablar de lo que pasó. Jesús, cuando se encontró con los 2 discípulos yendo a Maús, ¿te acuerdas? Sí. ¿Ya? Y se junta con ellos y le dice, ¿de qué están hablando? Y le dice, ¿qué? Lucas 24, ¿que tú eres el único?
en todo Jerusalén que no sabe, y dice, ¿qué pasó? Él les hace preguntas para que empiecen a hablar, porque él sabe que hay una necesidad de hablar y sentir el dolor, ¿ya? Así trabaja el corazón, y tenemos que respetar nuestra naturaleza humana. No somos ángeles, ¿ya? Somos humanos. ¿Cuánto tiempo dura Jueves Santo? Hay personas que están ahí todo el día, toda su vida. Toda su vida están ahí. Y le notas que tienen poco gozo, son muy enojados, están en mal humor. Se le nota en el rostro, ¿ya? En su mirada. Hay como un estado de muerte. Muchos están en depresión, ¿ya? Entonces es muy triste. Ese es uno. Viernes Santo, ¿cuándo sea que están entrando? Cuando te das el lujo necesario, optas, voy a sentir mi dolor, voy a hablar de mi dolor, voy a dejar que me toque, ya no voy a tratar de esquivarlo, y empiezas a sentirlo, hablarlo y orarlo. Cuando vieron a Jesús crucificado, ya no podían evitarlo, murió, ya tenían que admitir, esto pasó, esto ha pasado, nuestro peor temor ha ocurrido. Entonces tenemos que decir, esto pasó, decir, así fue, no hacer excusas, no contestar con una sonrisa falsa, esto pasó, y así me hizo sentir. Llorarlo, y orarlo bien, y orarlo hasta a veces gritando, ¿ya? Pero es importante, si lo vas a hablar, tienes que hablarlo con alguien. Tienes que hablarlo con alguien que sabe este proceso, y que sabe, y te va a dejar hablar, que te va a escuchar, y va a entender que el corazón necesita expresarse, que el corazón necesita sentir su dolor, que el corazón necesita tiempo para sanar. Y no te trata de hacer que seas Superman. No, no somos Superman, ¿ya? Entonces, cada herida dura diferentes. Abuso sexual dura mucho más tiempo. Abandonos duran mucho tiempo. A veces el sufrimiento de la pena el pecado que hemos cometido, abortos, toma mucho tiempo, ¿ya? Pero tenemos que darnos el tiempo para sentir el dolor, hablar del dolor, de lo que pasó, y llorarlo, tocar fondo. Tuve un caso de un sacerdote, esto fue un país asiático que estaba en un retiro a sacerdotes, y el pobre sacerdote nunca le había contado que él fue abusado sexualmente. Y el pobre sacerdote literalmente se cayó en mis brazos llorando. Pero lloraba una agonía horrible. ¿Ya? Nunca lo había hablado. Y ciertas de nuestras culturas son más tienen más proporción o una tendencia a guardar las cosas. Asiáticos son expertos. El machismo nuestro latinoamericano también muy típico. Gente de la sierra guardan su dolor, ¿ya? Entonces, sentir el dolor, pero de nuevo, compartirlo con alguien que sabe. Y una persona que vive y se nota mucho gozo, que ha trabajado su dolor, sabe escuchar. Siempre lo digo en mis retiros, hacen un sonido muy fácil. Y ese significa sigue hablando, y te dejan hablar, te dejan compartir, expresar. Ese es Viernes Santo. Cuando ya estás pasando el Viernes Santo a Sábado de Gloria, empiezas a darte cuenta que hay cambios en la vida de uno, cambios positivos. Cuando pasó esto conmigo, mi vida de oración duplicó. Entonces yo dije, oye, no está mal, esto que pasó no fue tan malo. Y Dios empezó a tratar mucho del pecado de la ira, ¿ya? Cardenal. Y el mío lo trató, pero de raíces. Básicamente fui sanado, liberado de eso. En una forma impresionante. Pero fue a través de este dolor, ¿ya? Y Dios empieza a mostrar, uno empieza a tener más compasión con otros,
tiene más empatía al dolor ajeno, se vuelve más generoso, porque ya el dolor ajeno lo toca como nadie, porque también uno mismo ha tenido dolor, y se vuelve más generoso, su vida espiritual ha crecido, más humilde, reconoce sus errores, se conoce mejor. Uno gana a través del sufrimiento, si lo trabajamos, ¿ya? No dejas de que hay frutos especiales. Y empiezas a decir, fue bueno para mí sufrir. Y empiezas a creer, oye, fue necesario que tuve que sufrir. No solamente algo que tengo que soportar, aguantar, pero ya digo menos por qué. Pero ahora es que fue para algo muy especial. Ahora, lo malo es sábado santo, uno todavía tiene dolor, y unas veces, cuando dolores fuertes, ya cuánto más tengo que sufrir. Y ahí viene la tentación, y creo que Santo Tomás, el apóstol, estaba en un sábado santo. Él ya no creía, se volvió sarcástico, se volvió, si yo no meto mi dedo en la llaga de Jesús, no voy a creer. Entonces, cuando es un largo sufrir, porque hay un sufrir y hay un largo sufrir. Y el largo sufrir es difícil vivirlo. Y uno empieza a dudar, ¿ya cuánto más tengo? A preguntarse, ¿cuánto más va a durar esto? ¿Cuándo voy a ser ya feliz por fin? Aunque ha habido muchos progresos, muchos frutos positivos. Y la tentación es tirar la toalla. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué sigo haciendo esto? ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué sigo yendo a misa? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, pero eso es una tentación del diablo. Porque el diablo no quiere que tú y yo crezcamos en sabiduría y aprendamos a sufrir correctamente para poder ayudar y ser instrumento para ayudar a otros. Acuérdense, la gran mayoría del mundo no sabe sufrir. No tiene ni idea cómo sufrir. ¿Ya? Y no importa tu carrera. Yo he conocido obispos que no tienen ni idea cómo sufrir. ¿Ya? Doctores, psicólogos que deben ayudar a otros, no saben sufrir. ¿Ya? Entonces, y se aprende sufriendo el proceso. Domingo Resurrección es la etapa donde uno ya no lo cambiaría por nada. Yo te aseguro que ningún discípulo mirando atrás esa Semana Santa, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué esto? No, lo han visto resucitado. Han empezado a ver que no solamente es su vida en plenitud, pero es una vida ahora infinita, gloriosa. Entonces, lo que ellos se imaginaron, no podían imaginarse lo que él que iba a resucitar. No tenían ni idea. ¿Ya? Entonces, uno no tiene ni idea lo que va a vivir el domingo de resurrección. No pueden ni escribirlo, porque es tan grande. Y donde antes preguntabas, ¿dónde estás, Dios? Ahora dices, ¿dónde no estás? Ya empiezas a reconocerlo por todos lados. Hay una nueva sensibilidad. Empiezas a ver tu vida y ya cuando ocurren cosas dolorosas, ya no vacilas en decir fiat. ¿Ya? Porque cuando yo dije, después de hablar con mi tutor espiritual, que él me dijo, no desperdicies de dolor, yo por dentro dije fiat. Y cuando dije fiat, ahí comenzó el proceso, justo y necesario, ¿ya? Y no desperdiciarlo, y ofrecerlo. Porque el sufrimiento no se puede desperdiciar. El sufrimiento es un regalazo escondido, que después lo descubres al final. Al comienzo no. ¿Ya? ¿Qué más va a hacer Dios con un mundo tan herido? Necesita gente que sabe sufrir y lo han aprendido a sufrir. Entonces Dios que nos quiere enseñar sufriendo. Ya domingo de gloria, ya experimentas a Dios en una forma, el cielo ya está más cerca. Dios está más obvio, te das cuenta, tienes una sensibilidad, una generosidad nueva, son frutos positivos, y ya dices, como dicen los salmos, fue bueno sufrir. Y yo diría, no solamente fue bueno sufrir, fue bueno y necesario sufrir, o si no, Dios no lo hubiese permitido.
Si Dios no tuviese que hacer algo importantísimo en el alma de uno, no permitiría el sufrimiento. Pero porque Él tiene que, y quiere hacer algo muy grande en la vida de nosotros, muy grande, permite el sufrimiento. Wow. Y Padre, dices que en la etapa de jueves, personas huimos de pensar en eso, lo que me pasó o lo que yo hice, huyo de ello, o lo tapo. Puede ser con adicciones, puede ser con pecado, con películas, con mucho internet, videos, pero me distraigo, me pongo anestesia, pero no vivo de verdad, ¿verdad? A plenitud, ¿no? Y el Viernes Santo, entonces comienzo a ver mi dolor, comienzo a permitirme sentir y admitir esto me pasó o esto yo hice, ¿no? Y has sugerido de poder también encontrar a alguien con quien compartir, pero alguien que también sepa sufrir, ¿ver? O ha sufrido y no lo ha procesado. ¿Y cómo fue para ti en esa etapa? Porque dijiste que duplicaste tu oración. ¿Eso lo hiciste también con Jesús? ¿Cómo nos puedes pintar una pintura de cómo fue tu oración en ese tiempo? O sea, ¿le decías a Jesús lo que estaba sufriendo? Pregunto porque parece que ambas cosas son necesarias. Uno, tener a alguien físico, y segundo, hacerlo con Dios. ¿Cómo fue para ti eso? Al comienzo, claro, tenía algunas personas que traté de hablar con ellos. Algunos no tenían ni idea cómo sufrir. Uno me habló de su compañía. Imagínate. ¿Qué es su compañía? No Una compañía de su empresa. Oh, wow. Lo que le había costado la empresa. Oh, wow. ¿Ya? Y yo dije, este hombre no tiene ni idea. Otros escucharon con más interés, pero el que sí me escuchó, por eso digo, duplicó mi oración, era Jesús. Aunque en ese entonces era total oscuridad, me acostaba llorando, en la noche me despertaba llorando, me despertaba y mi almohada estaba mojada. Entonces ahí, pero él quería, y como Él es celoso de nosotros, y Él quiere total dependencia en Él, porque hay hasta una etapa donde Él permite que no haya nadie, porque Él quiere ser nuestra única fuente. Y entonces depende. Entonces, básicamente, creo que eso fue una de las lecciones que tuve que aprender. Que aprender que Él es finalmente, si tengo gente, bendito sea Dios. Si no tengo gente, también está mal. Y está bien. No lo voy a resentir, no lo voy a molestar. No, está bien. Pues tengo todo en todo el que es Dios, más que todo. ¿Ya? Y eso me hizo, ahí cuando empecé a despertarme tempranito. ¿Ya? Me empezó, entonces terminaba yo en la capilla. Claro, yo no entendía que le estaba pidiendo eventualmente despertarme como ahora, hasta la 1 de la mañana que me despierto. Pero Él se volvió todo, y más que todo. Solo cuando Él se vuelve más que todo, de verdad vivimos en una seguridad nueva. En una seguridad nueva que Él es Dios. Nosotros no entendemos que Él es Dios. Creemos que entendemos. Hasta que Él hace cosas que solamente Él pudo hacer. Cuando Él solamente pudo mostrarme que Él es y está a mi favor. Siempre está a mi favor. Nunca no está a mi favor. Y siempre está actuando a mi favor. Aunque al comienzo, como dije, el dolor nubló la vista. Salmo 6:7, y no veía, pero no importa, Él todavía estaba trabajando.
En la oración se volvió más una oración que era del fondo de mi ser, de lo más profundo de mi ser. Y a veces eran gritos, a veces eran tirarme o de estar en el Santísimo y golpear el suelo, el piso. Pero era una oración más desnuda, llegando al grano, lo más profundo, tocando fondo. Entonces, una oración que era de lo más profundo de mi ser, que a veces no tenía ni palabras, pero era dolor. Pero nunca no estuvo ahí, aunque no lo sentía, ¿ya? Entonces empecé a notar que acá es lo único que me da consuelo, ¿ya? Porque en el caso nuestro, cuando nos pasó, estamos en Chosica, la diócesis de Chosica, y mi dolor era también por ustedes, toda la comunidad. Entonces era tratando ese dolor y tratando el dolor acá. O sea, yo no quería, terminaba, delante del Santísimo. Y era día tras día, noche tras noche, y ahí fue donde que terminó siendo un regalazo. Y de la mirando atrás, no lo cambiaría por nada. Más bien digo, aleluya, que Dios permitió eso. Entonces, Padre, Jesús es más que todo. Esa es la frase que de parte, ¿no? Tu oración se volvió más profundo, más de corazón, más, o sea, en el quebrantamiento y auténtico, aún más, ¿no? No que no era antes, pero ahora más. Y ahora más que teoría, se estaba volviendo realidad. Jesús es más que todo, y es lo que da la seguridad, ¿no? Y Padre, entonces hay personas que llegan a llorar, llegan a sentir su dolor, pero parece que es necesario que vengan a Jesús también. O sea, no, hay personas que evitan el dolor, como hay personas que lo lloran, pero no van a Jesús. ¿Y qué le podemos decir, o qué decimos de ellos? Hay personas que solamente hablan de su dolor. Y ya les has aconsejado y no han seguido esas pautas. Tienes que llevar esto a Jesús. O tienes que buscar ayuda. Pero hay personas que pueden ir a un psicólogo antes que pasar una hora delante del Santísimo. Y lo que no saben que esa hora delante del Santísimo es mejor que cualquier psicólogo. No hay comparación. No hay comparación. ¿Ya? Pero si de verdad supiésemos quién está en ese sagrario, en esa custodia, quién de verdad está, no caberían suficientemente asientos en la capilla para adorar, ¿ya? Y toda la gran mayoría de iglesias están vacías y no tienen. Entonces ahí está el dueño de todo, el que es más que todo. Entonces me acuerdo, hay un ex satanista, Zachary King, que él cuando se enteró y cayó en cuenta que era Jesús, Dios, su Señor y su Salvador, que estaba en esa capilla de adoración, en la custodia, y se enteró que él podía estar, que no costaba dinero y que podía estar el tiempo que quería. Él dice que él pasaba 18 horas en un día, 18 horas. Entonces, el sufrimiento y la oración eventualmente caen en cuenta, no solamente que fue necesario, fue bueno sufrir, pero es una decisión que tengo que hacer. ¿Es o no es confiable Dios? ¿Voy a confiar en lo que Dios permitió y que Él tiene un plan más grande? ¿Es o no es confiable? ¿En quién voy a poner mi confianza? Y a veces Dios quita todo apoyo humano para que caigamos en sus brazos y vayamos al único que de verdad puede. Y hay personas que así Dios está permitiendo y ellos se lamentan, se enojan, ¿ya? Pero Dios dice, no, que Él
Él es el único, siempre fiel. Siempre fiel. Y que nos entiende, nos conoce, nos comprende y tiene una empatía, una compasión infinita por nuestras lágrimas. ¿Ya? Entonces, Padre, escucho ahí que es una persona que está compartiendo su dolor, está sintiendo su dolor, y quizás le ha sugerido que se acerque a Dios, ¿no? Al Santísimo, a los sacramentos, y quizás no lo está haciendo, ¿no? Se rehúsa. Sería como un momento de decir, mira, aquí es donde hay que preguntarse a sí mismo, ¿es o no es confiable Dios? ¿Es o no es confiable Dios? ¿Dios es capaz de sanarte o no? Porque al fondo esa es la pregunta que hay que hacerse a uno mismo, porque si yo me rehúso a acercarme a Él, estoy diciendo no es confiable, ni me puede sanar, prefiero no sé qué cosa, pero a Él no. ¿No? Entonces es como me parece muy importante, impresionante lo que has dicho, porque al fondo esa es la pregunta y ese es el momento que hay que hacernos la pregunta en nuestro sufrimiento. Y porque si yo digo que sí es confiable, entonces aunque no comprenda cómo irme a estar enfrente de Él me va a ayudar, lo voy a hacer, porque, ¿no? Y lo hago. Y he escuchado decirte a ti que puedo darle mi voto de confianza, y en ese momento es como que cuando más vale, porque es como ese dicho de que amigos hay cuando hay dinero y cuando no hay se van. Es cuando no hay que se muestra quién son los amigos verdaderos, y la confianza se puede dar en esos momentos donde menos lo podemos ver o entender, pero voy a dar mi voto de confianza. Y eso entonces, si yo realmente confío, si yo realmente digo, ok, no sé cómo, pero sé que Él es el único que me puede ayudar totalmente, entonces eso se manifiesta en que doy tiempo, me acerco a Él, ¿no? En la oración, en los sacramentos. Muy bien. Es importantísimo caer en cuenta, vivir en desconfianza, lo opuesto a confianza, es un infierno. Vive lleno de angustia, preocupación, desánimo, poco a poco te autodestruyes. Entonces, mejor que hagamos esa decisión. ¿Es o no es confiable? Hay personas que yo les he tenido que preguntar, ¿estás harta de vivir en esa desconfianza? ¿De vivir infeliz? Porque hay personas que ese es como casi lo usan como excusa. No. Hay gente que ha sufrido mucho más que nosotros, mucho más, que son felices. Y Dios quiere que tengamos mucha felicidad, mucho gozo. Esa es su voluntad. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No como lo da el mundo. Y les voy a dar un gozo que nadie se lo pueda quitar. Jesús quiere darte un gozo que es su gozo. Es su gozo. ¿Ya? Y como es su gozo, es en abundancia. Porque Él solamente sabe amar abundancia. En abundancia. Exageradamente. En exceso. ¿Ya? Y si no estamos ahí, tengo que preguntarme por qué no estoy ahí. Y yo diría la gran mayoría de personas porque no pasan suficientemente tiempo con el Señor. No pasan. ¿Ya? Y para tener una relación con Él que va a ser impactante, que va a ser desbordante, necesitas pasar mucho tiempo con Él. Pero las personas, los sacerdotes que conozco, que sí pasan bastante tiempo con Él, se les nota. Y no es que no han sufrido, no que la vida es fácil. No, esta vida en esta tierra es difícil. Esta vida es difícil. ¿Ya? Y dejemos de vivir en una ilusión. Es difícil. Pero es difícil para crear necesidad de Dios.
Amén. Amén, Padre. Amén. Qué profundo, Padre. Me anima mucho porque es como un rayo X al problema. Es que al fondo no hay una confianza en Dios. Porque es impresionante cómo las personas algunas veces están dispuestos a ir al brujo, están dispuestos a trabajar 20 horas al día, están dispuestos a morir haciendo no sé qué cosa para salir de sus problemas, pero decirle que pasen una hora enfrente del Santísimo es como te ven con 4 cabezas, que no sabe lo que habla. Le dices, ¿por qué no rezas el rosario diario? ¿Por qué no comienzas a estar tiempo enfrente del Santísimo? Y ahí no, están dispuestos a trabajar 20 horas al día, pero no pasar una hora enfrente del Santísimo, ¿verdad? Pero como tú dices, ahí es la fuente de todo. Y cuando quiero ver y experimentar cambios significativos, es pasar tiempo significativo con el Señor, ¿no? Muy profundo, Padre. Y me hace recordar, Padre, de 2 historias que tú dices, ¿no? Uno de un musulmán que era el chofer de un espía, que era después un sacerdote, quizá lo puedes compartir. Y también la otra de un chico, Pablo, que iba a su almuerzo, su lunch break, iba a visitar a Jesús y decía, aquí estoy, soy Pablo, checking in, y se dormía. No sé si te acuerdas de esa historia. Y después él se enfermó. Sí, ¿nos podrías compartir eso del musulmán? Porque tú mismo hablaste con ese padrecito, creo, ¿no? Este sacerdote lo conozco bien. Él me compartió, y a veces entre sacerdotes compartimos nuestro testimonio, cómo Dios nos llamó a ser sacerdotes. Y este es un caso único, que este sacerdote, como laico, era un espía en una de las guerras del Medio Oriente que estaba peleando en Estados Unidos. Y él entraba con su chofer a cierto país, y cuando hacía su trabajo de espionaje, y terminaba, tenían que huir del país con las luces apagadas del carro, ¿ya? Y manejar rapidísimo saliendo del país en la oscuridad, total oscuridad. Y empezó su chofer, que era musulmán, a preguntarle, ¿qué haces aquí? Y le decía, bueno, estoy acá, junto a ti. Y cada vez le preguntaba, ¿qué haces acá? Y él pensaba que le estaba preguntando, ¿por qué estamos entrando y saliendo? Porque no le podía decir, soy espía y estoy saliendo. Entonces, ¿qué pasó? Que eventualmente el musulmán, y él pensó que las cosas van un poquito difíciles, y puso su mano en su pistola, pensando que él estaba ya presionándolo, y se estaba enterando que era un espía. Entonces él dijo, ¿tú eres católico? Y dijo, sí. ¿Qué haces acá? Entonces él eventualmente le dijo, ¿tú crees que Jesús es Dios? Sí. Y dijo, ¿qué haces acá? Y dijo, ¿tú crees que Jesús es Dios? Sí. ¿Y tú crees que Jesús está en esa hostia, en la capilla o en la iglesia? Sí. Le preguntó luego, ¿qué haces acá? Y pues terminó el musulmán diciendo, si yo creyese que Jesús es Dios y que Jesús, que es Dios, está en esa hostia, nunca lo dejaría solo en el cuarto donde Él está. Si yo creyese lo que ustedes que dicen que creen en la Iglesia Católica. Y es verdad. Entonces, eso, ahí fue donde Él me dijo que Dios lo llamó a ser sacerdote, ¿ya? Y ahora es un gran sacerdote. Y después, la otra historia es que este muchacho sí visitaba a Jesús en Santísimo y decía, soy tal y tal y estoy acá para visitarte. Y un día el muchacho se enferma, y
estaba así, pero moribundo. Y el día siguiente, las enfermeras, sorprendidas, a un hombre que estaba moribundo, lo ve sentadito, fresquito como una lechuga, color en su piel, feliz, con hambre, todo había cambiado del día anterior. Él dice, ¿qué pasó? Y él dice, ¿ves así ahí? En la noche abrí los ojos y estaba Jesús sentado. Y él le dijo, como yo le digo a Jesús, él dijo, yo soy Jesús y he venido a visitarte. Entonces Jesús estaba sentado, Jesucristo estaba sentado en la silla, como está en el sagrario. Es Jesús y está ahí, para visitarnos, para estar con nosotros. Y cuando acabó la experiencia, se quedó dormidito y se despertó totalmente sanado. El que está en ese sagrario, en esa custodia, es Jesús en persona, resucitado. Pero no solamente Jesús, es la Trinidad, ¿ya? Porque Él manifiesta al Padre en el poder del Espíritu Santo. Entonces, otra cosa que noto en personas que son fieles a la oración, sufren, y yo te puedo decir, nunca me siento solo, nunca vivo soledad. ¿Ya? ¿Cómo explicas eso? ¿Ya? Nunca. ¿Ya? En otras palabras, Jesús empieza a llenar cada espacio, cada rincón de nuestra humanidad con su divinidad. Y como dije, Él solamente da y se da en exceso. En exceso. Hasta que ya estemos reventando de Él. Aleluya. Gracias, Padre. Y para mí tu vida es un ejemplo en ese sentido de veo en tu vida muchas horas en frente del Santísimo, ¿no? Y desde 1985 más o menos estás pasando 3 horas en frente del Santísimo y todos los días, y después se incrementó a 4 y después 5, 6, ahora como 8, no sé exactamente, ¿no? Porque si comienza a la 1 de la mañana y lo bello es de que eso es un ejemplo muy profundo que a mí me reta, me anima, me consuela para pasar más tiempo con Dios de todo corazón. ¿Por qué más Jesús va a estar en un lugar quieto? Obviamente es activo, porque Dios es acto puro, lo dijo Santo Tomás de Aquino, pero ¿por qué sea en el sagrario? ¿Por qué en el Santísimo expuesto? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué? ¿Está loco? Si yo me aparezco en la casa de alguien y me quedo en una esquina y día tras día me viene parado ahí y digo, oye, ¿qué hace el padre Felipe acá? Estuvo ahí en la mañana, estuvo en el mediodía y hasta ahora está en la noche y día tras día, obviamente quiero algo. Él quiere una relación con cada uno de nosotros. ¿Ya? Y nadie, nada te va a llenar. Nadie, nada te va a llenar. Porque el que te creó con un propósito, y el primer propósito es conocerlo. Y si tú no lo conoces, no se está cumpliendo el propósito de tu vida, del que te creó y te salvó y ha muerto por ti y quiere darse a ti todos los días. Todos los días. Y sé que trabaja todo esto. ¿Ya? La razón que hay católicos fríos, mal ejemplo, horrible testimonio, es que lo que ofrece Dios en su iglesia no lo han probado de verdad. No es que no trabaja, es que no lo han probado. No lo han probado. Y está ahí. Y está ahí. Di un retiro en noviembre de una mujer, fue hace 2 noviembres, en Francia, y una mujer que la conocí me contó que ella, por primera vez, ahora una católica fervorosa, ¿ya? Y ella no era nada, y entró a una iglesia no sabiendo lo que, y ve a la gente en una fila. Obviamente era el momento de comunión, se estaban acercando, estaba en su país, no era de Francia, era no sé qué país.
Y de repente ella dice que ella, bueno, ella empezó, van a recibir algo. Entonces dijo, bueno, yo quiero lo que van a recibir. Y pensaba que estaban repartiendo algo. Y cuando ella va y ve que la gente lo recibía en la lengua, al Señor, entonces ella saca la lengua y tiene un milagro eucarístico en su boca. Se convirtió en el sitio. ¿Ya? Jesús, ¿qué más tiene que hacer? ¿Ya? Porque esto no es por nada, pero esta es la única solución. Es la única solución a la felicidad. Punto. Amén. No hay otra. Amén. Y el corazón que no se llena de Dios se va a llenar del diablo. Si no se llena de la verdad, se va a llenar de la mentira. Porque el corazón humano no aguanta, vive en una desesperación, viviendo en un vacío. No aguanta el vacío humano, el corazón. Entonces, es nuestra decisión. ¿Ya? Y eso me hace acordar un padre exorcista que dijo que lo que tú estás diciendo, no me acuerdo su nombre, que si no estamos poseídos de Dios, seremos poseídos de otras cosas, ¿no? Y hay que escoger. Y padre, quizás entonces lo que estoy entendiendo es de que el sufrimiento es lo que nos pone en una posición donde podemos finalmente admitir que sí necesito Jesús y Dios. Y como tú le has dicho a unas personas, ¿estás harto? O sea, tiene que llegar el momento de que dices, estoy harto de esto. Y he tratado como la mujer hemorroísa, ¿no? Que trató esto, trató lo otro, trató esto. Y finalmente cuando fue donde Jesús, fue que recibió lo que tantos años buscaba, ¿no? Y entonces el sufrimiento, has dicho anteriormente, Padre, en algún momento te he escuchado de que puede ser al corazón lo que el sol es para lodo o para cera. Si ese sufrimiento me lleva a Jesús y yo admito que lo necesito y lo busco, el sol me moldea como la cera derrite y se puede entonces moldear en algo. Pero si yo el sufrimiento no lo llevo a Jesús, me puede poner como el lodo, que el sol lo endurece, ¿verdad? Y entonces el sufrimiento, lo has dicho, todos lo viven, todos, no hay persona que se escapa ni del sufrimiento ni de la muerte, ¿verdad? Pero el rol del sufrimiento es como, y el rol de la muerte, he escuchado un santo, no sé cuál santo, decía que son remedios, es como nos ayuda a poder llegar a la verdad. No soy suficiente, yo no tengo control, yo no importa cuántos seguros tengo, no importa cuánto dinero tengo, es imposible evitar el sufrimiento. Y entonces me vuelvo me disminuyo. El sufrimiento me pone en una posición de que tengo que admitir, quizás no lo puedo hacer yo, ¿verdad? Y entonces, cuando yo entonces hago eso o llego a eso, qué diferente perspectiva del sufrimiento, ¿no? Qué diferente porque como tú dices, normalmente nuestra mentalidad es cómo puedo evitar el sufrimiento, qué producto puedo comprar o qué puedo hacer. Compro first class, voy a las 5 estrellas hotel para tratar de evitar todo sufrimiento posible. Igual en el first class, igual en las 5 estrellas, encuentro imperfecciones, mi maleta no llega, tantas cosas, ¿no? Pero cuando yo puedo, entonces lo que estás diciendo, Padre, cuando el sufrimiento me humilla en el sentido de que puedo darme cuenta que no soy Dios, puedo entonces entrar en esta corriente de gracia de que tú estás hablando, descubrir a quién tengo
Porque hablas tú, muchos vivimos como si fuéramos huérfanos. Y el síntoma de huérfano es que no soy feliz. Pero cuando el sufrimiento me pone en esta posición, puedo descubrir que Dios sí es todo para mí. Que sí me puede rescatar. Que sí me puede sanar. Y que lo tengo y no estoy solo, ¿no? El sufrimiento nos hace vivir en realidad. Si no, es una ilusión. ¿Ya? Así es. Acabamos de estar con una pareja que el joven, muy hermoso, el muchacho, muy bien parecido, su esposa, ex cheerleader de un equipo de fútbol, profesional de fútbol. Wow. Una mujer muy atractiva, la conozco a ella desde que era niña. Tienen millones y millones y millones y millones de dólares. Multimillonarios. Y tristemente hay posibilidad que él tenga Lou Gehrig's disease, ALS. Wow. Y él, esto lo ha hecho tocar fondo. Wow. Y vino a verme. Wow. Hablamos muchas cosas muy serias. Lo ungí, por supuesto. Y recé sobre él. Pero es triste ver el alma y la esposa en otra realidad. Wow. ¿Ya? Vivir solamente en las apariencias. Tu estado físico. Cómo te ves físicamente. Hasta tu salud. Hay personas que no hacen para ser saludables. O para tener productos, lo que sea. Esa es una ilusión. No es por nada, pero nadie va a salir de este mundo vivo. Todos vamos a morir. ¿Ya? Y el sufrimiento nos hace tocar realidad. Pero cuando tocas realidad, te llenas de vida. Cuando tocas realidad, te llenas de gozo. Aunque comience con dolor. Pero te llenas de gozo. Te llenas de vida. Jesús dijo, yo vine a darles vida, Juan 10:10. Y vida en abundancia. Te llenas de Dios. Para eso fuimos creados, para estar llenados de Dios. El cielo es Dios. Y si no tienes apetito ahora, ¿cuándo lo vas a conseguir? ¿Ya? Entonces, parte del sufrimiento te da apetito. Felices los que tienen hambre y sed de la justicia, de la santidad. Porque serán satisfechos. Pero la palabra en griego, te vas a reventar. Dios quiere que reventemos de gozo, de Él. Aunque hay dolor. Aunque hay dolor. Me hace recordar, padre, de nuestro amigo Jim Murphy, ¿verdad? Y Jim Murphy, él nos contó en el retiro del año pasado de que lo que tú acabas de decir, que es Dios es el cielo y Él es más que suficiente y que Él ama en exceso. Y que Él, o sea, hay santos y tú mismo has experimentado de que dicen, ya deja, o sea, voy a morir. Si me sigues llenando, voy a reventar. O sea, no hay comparación. Pero en el mundo de evitar el sufrimiento y en el mundo de huir de Dios y del sufrimiento, pongo mi alegría, mi gozo, mi esperanza en las cosas del mundo. Para mí el cielo se vuelve, voy a tener mucho para comer, playa, quizás, no sé, gaseosa o beer, ¿cómo se llama? Cerveza. Y es como que Dios puede estar, como que no. Realmente Él ni tiene que estar. Mientras yo tengo estas cosas, ese será como un cielo para mí. Y eso obviamente es ilusión y mentira. Porque todos sabemos que, como tu padre, esa canción que te gustaba tanto y que lo escuchabas 15 veces al día como mínimo, y tu hermana te decía, te vas a hartar, te vas a hartar, te vas a hartar. Y tú, no me voy a hartar, ¿no? Hasta que un día lo rompiste tú mismo, ¿no? Y eso son todas estas cosas. Ilusión, ¿verdad? Y que el único que puede llenar y el único que puede satisfacer es Dios.
Y como tú dices, Eclesiastés 3:11, ¿verdad? De que Dios ha puesto lo infinito en el corazón del hombre y solamente lo infinito lo puede llenar. Y de esa manera, Padre, como tú estás diciendo, el sufrimiento entonces nos hace poder ponernos en contacto con esa verdad y de esa manera vivir de verdad y experimentar gozo de verdad, ¿verdad? Y realmente vivir. Y el que quiere evitar el dolor piensa que vive, pero más muerto se vuelve. Y como dice Jesús, el que busca salvar su vida lo perderá, pero el que lo pierde por mí lo encontrará, ¿verdad? Qué profundo eso, ¿no? De lo que nos estás compartiendo y del sufrimiento. Y al comienzo tú dijiste, Padre, también, que me impactó mucho, de que el sufrimiento también sirve como para desatarnos de nuestras adicciones o pecado. Y que si no fuese por ese sufrimiento, como este amigo, hermano o persona que conoces que tiene millones de dólares y una chica, ¿no?, impresionante, bella, uno pensaría, wow, tengo todo, y le da esta enfermedad, ¿verdad? Y entonces esta enfermedad ahora le está dejando ver de que no es suficiente estas cosas del mundo y está poniéndose en contacto con la verdad de que porque estas cosas del mundo nos pueden dar una falsa impresión de quiénes somos y también de qué es lo que nos da alegría, ¿verdad? Y el sufrimiento ahora le está quitando la adicción de alguna manera, por decir, de las cosas del mundo. Esta es una oportunidad que él pueda ahora ver lo verdadero, lo que sí, y desatarle de las cosas del mundo para comenzar a ver en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero muy bien, Padre, quizás, bueno, ya creo que pasó como 1 hora, quizás ponemos pausa por esta vez y continuaremos con estas entrevistas. No se preocupen, vamos a estar ahí. Y gracias, Padre, gracias por compartir tu experiencia, lo que Dios está haciendo en tu corazón, que es al final también para todos aprender, ¿no?, lo que uno hace. Quiero acabar no solamente una acción de gracias, pero de verdad, no hay palabras. Yo me siento, yo sé que tú te sientes así también, mi querido Padre José María, que no merecemos ser tan felices. Amén, amén. Amén. No merecemos, ¿ya? Entonces, quiero decir el por qué y quiero terminar diciendo por qué. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Gracias.